Si te flipa ver un mapa en tu libro de fantasía y te encantaría vivir en un mundo lleno de criaturas mágicas, Quédate con nosotras porque nuestra invitada de hoy está a punto de presentarte el suyo. ¿Lista para una buena dosis de amor y risas? Aquí no hay diamantes, pero te prometemos mucho brillo en tus mañanas con lo mejor de la literatura romántica y mucho más. Yo soy Judith Romero, caótica en general, fanática de la literatura repleta de tensión no resuelta y de los desayunos en buena compañía. Y yo, Alba Cayuelas, Tauro, adolescente americana en otra vida, cazadora de ratas y amante de los mejores clichés. Ambas somos escritoras de romántica y fantasía. Y dos de las fundadoras de Murcia Romántica. Libros, café o matcha, Dulces y nosotras, tus compañeras perfectas para desayunar con una buena dosis de amor. Prepárate, que aquí comienza Desayuno con Romance. Muy buenos días de viernes, aquí estamos otro viernes más para empezar bien el finde con lo mejorcito de la literatura romántica. Yo soy Alba y aquí conmigo está mi compi Judy. Buenos días, Judy. buenos días, Alba, deseando que lleguen siempre nuestros desayunos. ¿Con quién si no hablaría yo de libros, de historias? Porque en mi día a día no tengo a nadie más con quien hablarlo, ¿sabes? Necesitamos toda nuestra tribu, ¿verdad? Con las que compartir esta pasión por la Totalmente, literatura. exacto. Y por supuesto, no estamos solas y es que hoy nos acompaña una autora especializada en fantasía romántica que justo publica hoy su última novela, con vampiros, licántropos y piratas, que es lo que más nos llama la Sí. atención de esta historia, ¿verdad, Judy? Sí, los piratas nos flipan, o sea, a mí me encantan y no leo tantos piratas como me gustaría porque no he encontrado muchos en la literatura. Entonces, bueno, vamos a presentarte ya, Marta Cuchelo, bienvenida a nuestro podcast. Hola, hola, hola. Bueno, Marta, para empezar y arrancar motores, nos gustaría que ponerte un poquito difícil las cosas y que te presentaras a todos nuestros oyentes, por favor. ¿Nos puedes contar quién es Marta Cuchelo? Bueno, yo soy una autora de fantasía romántica, como ya habéis dicho, pero soy un poco híbrido porque también tengo la parte creativa esta de dibujar, de escribir y tal, pero de profesión soy biotecnóloga. Entonces trabajo en la industria farmacéutica que no tiene nada que ver con escribir fantasía y menos, bueno, con publicar y todo esto, la parte creativa. Así que, bueno, aparte de eso, vivo en Madrid, bueno, sobrevivo en Madrid, mejor dicho, porque están las cosas complicadas y dedico todo el tiempo que puedo al tema de escribir, a publicar. Empecé a publicar además libros el año pasado. O sea que es algo relativamente nuevo. Hasta ese momento pues publicaba online o todo lo que escribía pues me lo guardaba para mí. Y ya me dio por dar el salto ya por fin. Qué bien, un gran salto. Genial. Mm, Bueno, Marta, lo primero, muy feliz día de publicación y enhorabuena por ese pedazo de libro que sale hoy a la venta. Te íbamos a pedir que leyeras la sinopsis, pero como es la segunda parte de Los Eternos Malditos y tengo entendido que la sinopsis de este contiene un poco de spoiler del primero, sí, quizás sería de mejor hecho. que leyeras la sinopsis del primero para situarnos en la historia. Sí, porque de hecho tiene bastante spoiler. O sea, no he querido ni siquiera, lo he publicado la sinopsis, pero como detrás de una imagen y avisando de que tiene spoiler. O sea que me parece mejor opción. Bueno, tengo aquí el libro, el primero, o sea que nada, sin problemas lo leo de aquí directamente. En un mundo habitado por crueles vampiros, los humanos luchan por sobrevivir, conscientes de la fragilidad del tratado de paz que mantiene a salvo su reino. Cuando Wendy es abandonada a su suerte, sabe que la muerte le aguarda. Sin embargo, un misterioso vampiro la encuentra y la transforma para salvarla. Desde entonces sus destinos se entrelazan y ella tratará de averiguar por qué vive oculto en el reino humano y desentrañar lo que siente por él. Pero su destino no es el único que se ve truncado. Elliot, heredero de un poderoso duque, cae víctima de una seductora vampira que lo condena a la inmortalidad. El joven lo pierde todo y jura vengarse, pero no será fácil, pues deberá dejar atrás todo lo que conoce y evitar que los cazadores lo encuentren. Ninguno sabe que sus actos harán peligrar la paz entre humanos y vampiros. Pronto la sangre volverá a teñir de rojo las tierras de ambos reinos. Más o Esa menos frase ahí, final, esa ya frase final es intentando. brutal. Se llama cliffhanger a eso que te dejan con la intriga a muerte. Sí. Me hace gracia porque claro, Pues, cliffhanger, si lo traducimos, es como colgando de un acantilado, o sea, te han dejado al borde de todo. Sí, sí. A mí me pues encanta a eso. mí también.
A mí, Marta, nos gustaría que, como nos has leído esta sinopsis, nos contaras un poco, para las personas que no se han leído esta primera parte de los Eternos Malditos, que pertenece a El Canto de la Calavera, nos gustaría saber cómo surgió la inspiración para este primer libro, un poco si fue antes el mundo que has creado, fueron los personajes, ¿qué surgió primero? Pues surgieron primero los personajes, de hecho, el mundo ahora os contaré un poco más, pero fue algo que tuve que ir añadiendo porque me pedía la historia. Yo, como he dicho, también me gusta dibujar, entonces muchas veces me viene la inspiración a través de un dibujo y este fue el caso. Dibujé a Wendy, uno de los protagonistas, y de ahí dije, vale, ¿y dónde vive? ¿Qué le pasa? Y de ahí monté toda la historia. O sea que en este caso primero vino con los personajes. Y a través de esos personajes, entonces tuviste que crear ese mundo que se Porque adaptaba. además sabemos que te gustan mucho los sí. Sabemos que Sí, te es gustan mucho los que personajes grises, ¿no? Que precisamente. Dime. sí, 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 es algo que me llama bastante porque, a ver, al final, en concreto, estas criaturas que yo seleccioné para la historia, claro, son vampiros, son licántropos, son criaturas oscuras, entonces se suelen mover donde la humanidad o el tema de la moralidad es más cuestionable. Entonces, el mundo yo quería que estuvieran ellos en un mundo que les moldeara hacia ese tipo de actitudes, ¿no? De ser más moralmente grises y que no todo es tan fácil como que es blanco o negro, buenos y malos. Entonces, de hecho, bueno, tengo por aquí, a ver, os lo voy a enseñar, aunque se va a ver al revés, yo creo, pero bueno, tengo por aquí el mapa, ¿vale? Que creé para la historia. El mapa, si os fijáis, tiene como forma de calavera, precisamente. O sea, es Sí, como Sí, un poco total. una metáfora, por eso la trilogía se llama El Canto de la Calavera, porque es la historia de este continente que tiene forma de calavera. Y la calavera es como, pues eso, es una metáfora de todo lo oscuro que hay dentro, cómo están mal las cosas realmente. O sea, tienes criaturas que realmente los licántropos ahora están casi extintos, pero fueron como una gran plaga que azotó a la humanidad y los vampiros no se quedan tampoco atrás. Entonces es un poco ese tipo a mí me gusta dar metáforas muy visuales y también a través del texto. Entonces, ¿y cuáles son los personajes más grises en Los Eternos Malditos y en La Locura de la Bestia? a ver, no puedo decir mucho de uno de ellos, pero que además es mi personaje favorito, que lo van a conocer muy bien en el segundo libro, pero es uno de los villanos. Es un personaje cuando yo lo escribí, yo suelo ser más de que me gusten los buenos, por así decirlo, ¿no? Y lo que pasa es que este personaje, a pesar de ser villano, tiene una carisma brutal, tiene también como unos motivos y no es el típico malo de soy malo porque sí, o sea, tiene como dentro de su propio carácter, tiene como su sentido porque hace las cosas. Y me parece muy interesante también, es un personaje que tiene muchos siglos atrás, entonces es interesante meterte en la cabeza de personajes que ya no ven tanto están más alejados de su humanidad, ¿no? Eso me parece muy interesante. Y ese es uno de los personajes más grises que tengo. Luego hay otro que es uno de los protagonistas que se llama William, de ese sí puedo hablar un poquito más. Em, sí, creo que sigue estando más del lado, quiero creer que es más del lado de los buenos, aún así, pero también es un personaje que ha visto ya tantas desgracias en el mundo que ya es como, ¿y para qué voy a intentar ayudar? ¿Para qué voy a intervenir? Sálvese quien pueda. O sea, mientras la gente que yo quiero esté bien, ya me da un poco más igual todo. Marta, porque me imagino que estos personajes no viven como nosotros, pues eso, hasta 100 años, por así decirlo, ¿no? Que tienen una vida más longeva. Claro, en concreto los vampiros pueden vivir eternamente siempre que no, pues, yo qué sé, no les maten con armas especiales que son las que les pueden producir daño, ¿no? Y los licántropos se sabe muy poquito de ellos porque quedan muy pocos, pero sí que se sabe que son inmunes a las enfermedades que suelen afectar a las personas. Entonces eso hace que también su vida sea más larga, no eternamente, pero pueden vivir a lo mejor un par de siglos o tres perfectamente. Mm. Así que, claro, al final la historia de los 5 personajes que yo considero protagonistas, hay 2 en concreto que son muy jóvenes y al principio de la historia se convierten en vampiros. Entonces, esos personajes están mucho más cerca de lo que es ser humanos, tienen muchos remordimientos cuando se alimentan de sangre, todavía tienen reacciones y una forma de pensar muy humana. En cambio, otros personajes que llevan siendo vampiros mucho más tiempo, pues se ve el cambio de mentalidad que tienen. Hay algunos que han
se han convertido totalmente en monstruos, otros que todavía mantienen cierta humanidad, cierto raciocinio, pero no ya de la misma manera que otros. Así que bueno, es un poco, me gusta mucho jugar con eso, ver todo lo que implica al final ser vampiro, porque hay historias donde a los vampiros te los tratan como, pues si se transformó con 20 años, tiene la mentalidad que tenía cuando tuvo 20 años. Me parece que da más juego que realmente ha pasado el tiempo y tú cambias con este tiempo. Sí. Me parece muy interesante lo que has dicho de los villanos que tienen una motivación, que son los villanos en una historia, pero a lo mejor fuera de esa historia no serían villanos, ¿no? Porque eso, ¿no? Que el trasfondo que les da esa motivación y lo que les hace ser villanos, porque creo que los lectores también nos podemos como, a lo mejor, bueno, identificar o también comprender sus motivos y que al final digas, bueno, a lo mejor es que en su lugar haríamos lo mismo, no sé, ¿sabes? Creo que al final son los villanos que más atraen y que más gustan. Sí, yo creo que sí. Y a ver, es verdad que, ya digo, yo sigo siendo muy de... Los héroes me siguen atrayendo mucho, porque sobre todo en el mundo que he planteado, hacer las cosas bien y luchar por lo que es justo es muy difícil, porque aquí está un poco todo el mundo como sabe, sálvese quien pueda. Entonces, también hace que eso por ese lado destaquen, ¿no? Pero es que este villano en concreto, de hecho, me ha gustado tanto que probablemente escriba una precuela de él para que se vea su origen y en qué situación está y por qué ha llegado donde está. Pero pues que no quiero spoilear demasiado porque de verdad que se sabe mucho de él en este nuevo libro y yo creo que va a gustar un montón. A mí, ya digo, me pilló por sorpresa, me atrajo un montón escribir sobre él. Y sí, a ver, es que yo creo que el típico malo malísimo que se ríe así a la nada, que solo quiere dominar el mundo, no sabes por qué, a mí se me queda corto. Necesito más capas dentro de ese personaje. Así que sí, sí. Yo creo que son los que más llaman la atención, sobre todo también que te atraigan en cierto sentido, pero les ves haciendo cosas que realmente son horribles y son injustificables, pero aún así te sigue llamando la atención ese personaje y quieres saber más de él. Eso para mí requiere de un montón de maestría, ¿no? El hecho de personajes que yo también me lo he leído, que tú dices, madre mía, si es que es muy malo, o sea, si lo conociera lo odiaría, pero después como que intentas justificarlo porque realmente entiendes por qué está haciendo lo que está haciendo, aunque sea horrible. A mí eso me parece súper chulo cuando se Sí, logra. yo espero lograrlo, espero que esté a la altura el villano, porque ya digo, bueno, además hay más villanos, no es el único, pero es uno de los que más peso tiene en este libro y todo lo que tengo previsto para él también en el tercero, creo que va a gustar. Va a ser entonces trilogía más si escribes la precuela esa que nos O has sea, dicho, ¿no? va a ser trilogía, o sea, la historia se va a cerrar en esa trilogía, pero es verdad que hay algunos personajes como este villano que vivieron mucho antes y se me ocurrió contar su historia porque sí que voy dejando trocitos en la trilogía, pero digo, "Buah, es que esto tiene mucha más trama". Entonces, voy a escribir la precuela, seguro, porque lo voy a disfrutar yo la primera, pero no va a ser unos libros que sí o sí necesites leértelos para entender la trilogía y a la inversa. Son libros que podrás leer de manera independiente y si ya te engancha puedes pasar a la trilogía principal. ¿Y qué nos puedes adelantar de lo que vamos a encontrar en la segunda parte sin hacer mucho spoiler? A ver, mm, Ah, dices, nada. no, claro, es que depende de quien haya leído el primer libro. Entonces, ahí puedo contar más o menos. Pero, a ver, la historia comienza exactamente donde se quedó el primer libro, que además el primer libro la verdad es que termina en un cliffhanger bastante pronunciado. Digamos que te dejan justo a la puerta del conflicto. De hasta el primer libro es un poco más introductorio de conocer a los personajes, conocer el mundo y conocer un poco, porque al final tienes dos reinos, el humano y el vampírico, que están en una especie de paz muy precaria. Han estado en guerra décadas antes, durante siglos, y esta paz está durando poquito. El problema es que aquello que mantiene la paz se termina justo en el primer libro. No quiero decir mucho más porque ya digo, es bastante spoiler. Entonces, bueno, hay personajes que ya han establecido además una relación pues, romántica o hay cierto interés entre ellos que también vamos a seguir viendo cómo evolucionan en esa relación. Um,
es que no me atrevo a decir exactamente todo porque ya digo, si alguien no ha leído el primero es que se lo voy a fastidiar totalmente. Pero bueno, sí que puedo decir que en el segundo libro sabremos más sobre los licántropos, porque en el primero me centro más en los vampiros. Conoceremos también más de la parte de los piratas. Los piratas están en la parte de abajo, aquí en la mandíbula. Y por aquí, a ver, es que lo veo al revés, aquí están los vampiros y aquí están los humanos. Como lo veo en la cámara, está invertido. Entonces vamos a saber bastante más de los piratas, de cómo funcionan, porque es verdad que, y vosotros lo habéis dicho, es algo como que os llama la atención mezclado con piratas, o sea, perdón, mezclado con vampiros y todo eso. Sí. Sí que esa parte, a mí es que me pareció interesante, siempre hay en piratas, siempre hay como muchas leyendas de capitanes que realmente parece que han vivido muchísimo tiempo, pero en realidad es que se van pasando el nombre de unos a otros. En este caso, imaginad un vampiro que durante siglos pueda mantener su identidad, es él. O sea, imagínate un pirata que es vampiro, la leyenda que se puede montar alrededor de él. Totalmente. Y en tus redes sociales también llama mucho la atención que empleas muchos tropos para definir tus libros, como viene siendo ahora tendencia y cosa que creo que a todas las lectoras nos encanta. Entonces, de todos esos tropos que utilizas y de todos esos clichés, ¿cuál disfrutas más escribiendo y coincide con el que disfrutas más como lectora? Creo que sí. O sea, a mí me gustan, sobre todo dos, me gusta mucho. A ver, el romance para mí tiene que estar, a mí me gusta mucho. Entonces, que haya parejas y ver su desarrollo es algo que para mí es un must. No me importa si es enemies to lovers, si es friends to lovers, si es lo que sea, pero es algo que disfruto un montón. Y Necesitamos el romance. A sí, nosotros igual, por eso hacemos el yo desayuno con romance. yo sí, yo sí. Y el otro, la parte de politiqueo. Es verdad que, bueno, lo he llamado como, no sé si decir intrigas palaciegas. Siempre me meto en temas de familias antiguas que tienen muchos secretos, temas de alianzas y todo eso. Eso me gusta mucho el politiqueo. Yo sé que hay gente a la que le parecerá aburrida, pero es verdad que hay conflictos que son como más de frente de, venga, una batalla, es muy directo, pero el ir jugando detrás a las espaldas de la gente, a ver si me puedo posicionar, a ver si puedo eliminar a este rival y me coloco yo ahí arriba, a veces te dan unos plot twists que son increíbles. Por ejemplo, siempre pienso en la boda roja en Juego de Tronos, es algo que Buah. como que no te esperas, te vuela la cabeza, te quita de en medio un bando por completo que tú pensabas que iba a ser protagonista, que iba tal, y te los quita de la nada. Y son a base de, pues eso, alianzas por detrás, de traiciones por ahí, y te da un resultado que es explosivo. Y volviendo a lo que estás comentando de la mezcla esta tan original de vampiros con licántropos con piratas, ¿no? Que hasta ahora yo creo que lo hemos visto un poco más separado y sobre todo piratas yo creo que no se ha visto tanto a lo mejor en fantasía, ¿no? Que es más, aunque sea romántica, pero no, historia real, no sé ahora mismo cómo decirlo, más realista, ¿no? Mm. Eh, ¿Cómo se te ocurre esa mezcla, ¿no? Y qué vínculos al final tienen todos estos, estas razas, por así decirlo, con los humanos? Sí, bueno, el principal motivo por el que surgió ese tercer reino, por así llamarlo, es que en el momento en el que se firma la paz entre humanos y vampiros, el tratado dice que los vampiros no pueden atacar al reino humano, no pueden, y al final eso son su fuente de alimento. Entonces no se pueden llevar humanos del reino humano al reino vampiro, solo se pueden quedar con los humanos que ya había en ese momento al firmar la paz. Solo se pueden quedar con ellos y son sus esclavos, son, pues eso, son su alimento, y lo que pasa es que quieren más. Entonces, ¿qué pasa? El reino, el tercer reino, el de los piratas, hace contrabando. Ese es un reino que está al margen del tratado, entonces ellos pueden capturar humanos, pueden meterlos en su tráfico de esclavos y venderlos a donde los vampiros. Entonces fue uno de los motivos por el que entraron en juego y por el que encontraron una forma de aprovecharse de ese vacío de, vale, habéis firmado un tratado entre vosotros dos, pero a mí no me habéis incluido para nada. Entonces hay una ciudad que directamente se llama Puerto Esclavo, que ahí es el mayor mercado de esclavos humanos que hay. Y lo complejo, lo que te hace preguntarte cómo se ha llegado a eso al final es que los piratas hay tanto humanos como vampiros. Es la única nación donde más o menos tienen los mismos derechos, si es que se puede llamar que hay derechos en un poco de anarquía en ese tipo de reino. Entonces hay humanos capturando humanos vendiéndoselos a los vampiros. Su propia gente
participa en ese tráfico. Pero sabemos que es algo que podría ser real. De hecho, tú lo estás contando y vamos, yo me lo creo. Claro, es que eso es lo complicado, porque es que incluso pues en nuestro mundo, en historia, ¿no? Siempre ha Claro, habido, pues obviamente los humanos Mm. capturan a humanos y se los venden a otros sí. humanos. Pero es que muchas veces ya no es que captures a, pues yo que sé, al del reino enemigo o al que es distinto a ti que vive en otra región, es que muchas veces capturaban a gente de su propia región, sus vecinos o lo que sea. Entonces, realmente no es algo descabellado que pudiera pasar. No Y al sé, al final es final eso. el humano es el peor enemigo del humano de Sí, toda la vida. por Ya. desgracia, sí. Realmente yo la parte del vampirismo la veo como algo que exagera más y que es un caldo de cultivo para que todas esas cosas negativas que tenemos las desarrollemos aún más, porque vives más tiempo, ganas más poder, te alejas un poco de el respeto a lo mejor que tenías por la vida humana y no tienes ningún remordimiento. Pero al final es algo que podríamos ser. También hay gente buena, ¿eh? Lo estoy poniendo todo muy negro en este mundo, pero también hay gente muy De todas formas es decente. fantasía oscura, o sea, queremos leer algo así porque es fantasía oscura y apetece mucho. Sí, 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 al Mm. final es eso. Mm. Y queríamos que nos hablaras un poco de tu sistema de publicación, porque vimos que esta trilogía se estaba publicando con la editorial Vanadis, que no la conocíamos y bueno, hemos visto en sus redes que es de Argentina. Pero justamente hace poco vimos en tus historias que estabas como subiendo los archivos a Amazon como si fuera autopublicada. Entonces, ¿en qué consiste exactamente tu forma de publicación? Claro, bueno, a ver, tengo un libro que sí que es con editorial tradicional, ¿vale? Que se fue con un sello de Mm. Planeta y eso sigue el sistema normal que conocemos todos. Esto, a ver, yo siempre tenía intención de esta historia autopublicarla. Fue mi objetivo desde el principio. Porque además quise meterle ilustraciones, cosas que al final hay veces que no tienes tanta flexibilidad con según qué editorial, ¿no? Entonces, esta editorial, al ser latinoamericana, lo que me hacen es que me facilitan la parte de la distribución en Latinoamérica a través de Buscalibre, a través de librerías de allí y lo mueven en ferias porque al final, bueno, quería yo intentar también, al haber publicado online, también tenía público latinoamericano y quería que pudieran acceder al libro. Pero en España, o sea, soy yo la que manda, entonces yo puedo subir los libros a Amazon sin ningún problema, tapa dura, tapa blanda, ebook, todo. Y también tengo una versión de imprenta que es la que suelo llevar yo a eventos o vender en la preventa y todo con regalos, porque esos son envíos que gestiono yo. Entonces me vino muy bien buscar ese híbrido. Realmente es como una autopublicación, ¿vale? Porque ellos se encargan de la parte de Latinoamérica, pero para hacer pues, las reimpresiones, ir a ferias, moverlo por ahí. Y yo me quedo con toda la parte más, la parte en España sería como autopublicado puro. Vale, que solo has cedido como los derechos de distribución en Latinoamérica y en España los mantienes tú. Y Sí, entonces más o estos menos. sí que salen, vale, eso sí que sale, bueno, los subes como si fuera autopublicada a Amazon. El archivo bueno, el que subes a Amazon es el mismo, o sea, la edición por dentro, maquetación y todo, es igual que el libro que está a la venta en Latinoamérica. Sí, y o sea, es todo igual, excepto que tiene el mapa, lo tiene en blanco y negro, porque Amazon subir el mapa a color supone una subida de Es, precio brutal. Entonces es la única sí. diferencia, todos contienen las 10 ilustraciones que tienen en todas las versiones, menos en el ebook, que el ebook no tiene ilustraciones porque también me daban problemas y tal, y al final, bueno, dije, bueno, quiero hacer que la versión en físico sea como más te den más ganas de comprarla. Entonces, metí las ilustraciones solo en la parte de físico. Pero el contenido, la historia, los extras, el árbol genealógico que se incluye, todo eso está en todas las versiones. Y a mí me gustaría ahora que nos centráramos un poco en el tema de la creación de mundo, porque, bueno, tú eres una de las personas que más ha trabajado en la creación de su mundo, en este caso el continente de la calavera. Y antes nos has comentado que un poco lo primero que surgió fue lo que es el dibujo, ¿no? De ese continente. Y a mí me gustaría que nos fueras diciendo cómo nace un mundo desde cero para esas personas que a lo mejor se estén planteando o simplemente para los lectores que te leen. ¿Cómo nace ese mundo? Porque tú no solo te has limitado al mundo,
has hecho muchísimas cosas más. Cuéntanos un poco. Pues mira, al principio cuando se me ocurrió la historia, como empecé pensando en los personajes, al principio pensé en ubicarla en nuestro mundo, de hecho en una época así victoriana, que es como muy típica de vampiros. Y cuando me puse a estudiar un poco pues la época, las costumbres, el vestuario, tal, me sentí como encerrada. O sea, al final sentí que la historia necesitaba más, necesitaba un mundo propio, un mundo aparte. Entonces ahí es cuando ya dije, vale, voy a crearlo yo desde cero. ¿En qué me voy a inspirar? Yo qué sé, qué países me llaman la atención, qué estética. Entonces, claro, inmediatamente al pensar en vampiros, muchas veces piensas en Rumanía, ¿no? En la parte del mito del vampiro de Drácula y todo eso. Entonces empecé a pensar en buscarle una estética como más de Europa del Este. Hay nombres, no todo, porque bueno, hay un poco variedad, pero hay muchos nombres que están muy basados a lo mejor en ciudades de allí o en la fonética, en Rusia, todo eso, toda esa parte le quise dar eso. Y además quise romper un poco con que los vampiros viven en castillos oscuros, duermen en ataúdes y todo eso. Entonces quise buscar más un gran palacio, es el palacio donde vive la familia real de vampiros, es un palacio dorado, enorme, muy luminoso, todo lo contrario a lo que pensarías que sería propio de vampiros. Y no sé, de ahí pues me basé mucho en palacios de la época de los zares, de Rusia y todo eso. Porque además arquitectónicamente me llamaba la atención y entonces dejé nombres más a lo mejor más normales para nosotros, más conocidos en la parte de los humanos, y a los vampiros les di ese extra. Entiendo que eres totalmente mapa, porque, claro, A ver, es para verdad, desarrollar esto es verdad que, a ver, soy mapa, pero soy un mapa un poco, si mientras estoy escribiendo lo que he planeado o se me ocurre una idea que es mejor, yo no tengo problema en desviarme y tirar para allá. O sea, me dejo un margen de ser brújula porque la creatividad, si no, yo siento que me la mataría un poco, ¿no? Y no soy de hacer unas escaletas súper complejas ni nada por lo mismo, porque me aburre un poco. Pero sí que es verdad que creo que cuando estás escribiendo fantasía, en concreto si es una saga, da igual que sean 2 libros, 3, los que sean, al final sí que tienes que tener las cosas más o menos planeadas, porque si no, yo qué sé, como le ha pasado a cierto autor famoso que ha matado a un personaje que resulta que necesitaba más adelante. Eso no te puede pasar, porque te puede bloquear muchísimo. Sí, está claro. Para alguien que se plantea escribir fantasía y a lo mejor es su primer world building, ¿qué puntos crees que son imprescindibles desarrollar de ese mundo o de ese universo antes de empezar a escribir? Que si no, luego pueden generarnos problemas o incongruencias o huecos de trama o problemas de ese estilo de que mates a alguien que luego necesitas. A ver, yo creo que cosas importantes es tener un mapa, aunque sea un boceto chuchurrío de tu mundo, es importante porque normalmente en este tipo de historias los personajes van viajando y se van moviendo. Entonces, tú tienes que saber a lo mejor cuánto tiempo van a tardar en desplazarse a X sitio, si está al norte, si está al sur, que no te cambie de pronto esas cosas, sobre todo porque si al final mm, no puedes estar improvisando, memorizando todo. Necesitas tener un sitio donde consultarlo y saber que no te has equivocado al decir que en tal sitio, para ir a tal sitio, tienen que pasar antes por este otro. Eso es un mapa básico, yo creo que es importante. Y luego, si por ejemplo tu historia tiene mucho que ver con familias reales, política y tal, como es la mía, al final tienes que tener un sistema de gobierno establecido. Tienes que decir, vale, pues, ¿qué hay aquí? ¿Monarquía o hay república? ¿Quién manda? ¿Quién está arriba? ¿Cuáles son un poco, pues si hay castas o estratos sociales? Eso tienes que, yo creo que tienes que saberlo. Y sobre todo diría, esas 2 cosas me parecen muy importantes. Seguro que me dejo alguna, pero bueno, por lo menos tener un mapa de saber a dónde vas y qué tipo de gobierno hay en ese nuevo mundo que estás creando. Y luego, a mí hay cosas que me gustan mucho, esto no es estrictamente necesario para desarrollar una historia, pero son los detallitos, las costumbres, la comida, el tipo de ropa, el tipo de las expresiones típicas de un pueblo concreto, lo que sea. Eso es lo que le da riqueza a tu mundo, lo que le da más dimensión y te lo hace más creíble. Entonces, inventarte, pues yo qué sé, la moneda que utilizan para pagar y todo eso, en vez de decir monedas de oro, pues tener su propio sistema monetario
también es un plus. Entonces esas cositas pequeñitas, la comida, las regiones, es lo que le va a dar realismo y que la gente se crea ese mundo que estás creando. ¿Tú Además, crees que incluso los... ¿Tú crees que pasas más tiempo desarrollando el mundo que luego escribiendo? Porque es que Yo estoy ahora creo, mismo como, yo creo que no, porque yo no soy tampoco, o sea, al final yo escribo un borrador y ese borrador pasa por muchas correcciones, entonces yo no soy de pronto esperar a tener todo el mundo, todo, absolutamente todos los detallitos creados para luego escribir la novela. Yo sí que me siento unas bases y luego empiezo a escribir y según lo que voy escribiendo digo, vale, este personaje va a una taberna y paga no sé qué. ¿Cómo lo paga? ¿Con qué? Ostras, voy a desarrollarme el sistema de monedas que no lo tengo muy puesto. ¿Y qué comida pide? ¿Hay alguna bebida típica de allí o se pide una cerveza y ya está? Hay veces que yo dejo que el mundo, la historia me lo vaya pidiendo, porque un error también hay veces que pasa es que si tú pasas mucho tiempo desarrollando ese mundo, te encanta, te fascina, miras hasta el más mínimo detalle del mundo, luego quieres, te llega ese momento de decir, pues esto yo que he creado y que he dedicado tanto tiempo, se lo tengo que enseñar al lector. Y entonces empiezas a meter información que no le importa a nadie, que no importa en la historia, que muchas veces no la estás metiendo de manera orgánica y que luego si te paras a pensar dices, pues es que esto aquí no aporta nada. Y entonces yo tengo muchas cosas de construcción de mundo que no voy a meter en el libro, que más adelante tengo previsto si puedo hacer una enciclopedia o la meteré en la precuela cuando aplique, pero hay cosas que no vienen a cuento. Las tengo guardadas, pero no las voy a meter. Sí, eso un poco alguien comentó, no sé si en algún evento, que era como que tú tienes el iceberg completo, pero solo enseñas la punta a tu lector. Sí, sí. Hay, Yo es hay una... algo... Sí, Sí, perdón, dime. Mm. No, iba a poner un ejemplo, me voy un poco siempre a lo mismo, pero Canción de Hielo y Fuego, ¿no? Juego de Tronos de Martin. Tú ves el mundo es gigantesco y lo peor es que este autor, o sea, se ha inventado historias en cada punta, cada huequecito de ese mundo tiene un misterio y una historia. Solo te va a contar este trocito, pero tú sabes que hay mucho más, entonces, bueno, también creo que eso genera mucha curiosidad en el lector, el que se engancha a un mundo va a querer saberlo todo, y eso también es un plus si más adelante quieres hacer más libros de esa saga. Por eso esto que nos has enseñado antes, el mapa de la calavera, a mí me parece como muy bonito para el lector porque se puede hacer a la idea de un golpe de vista de lo que es el mundo. Tú que tienes la experiencia de haber creado mapas, has dicho que dibujas y entiendo que eso te facilita mucho la tarea, pero las personas que no dibujamos, ¿recomiendas alguna Mm. aplicación para esto de hacer mapas? Cuéntanos un poco. Sí, a ver, siempre está el básico de que tú te coges tu cuaderno y haces un bocetillo más o menos y por lo menos para ir funcionando te sirve. Pero cuando ya quieres ponerlo en tu libro o quieres enseñarlo en redes sociales para hablar del mundo que has creado y todo eso, necesitas algo más vistoso que simplemente un bocetillo rápido en tu cuaderno. Entonces, hay una aplicación que se llama, es con K, Incarnate, es como la típica que usa todo el mundo. A ver, lleva un ratito hacerte con ella, tiene versiones de pago y versiones gratuitas, pero hasta donde yo he visto con la versión gratuita puedes trabajar perfectamente. Esa es una opción que te da además total libertad porque tú trazas en la forma de la tierra, le pones montañitas, todo lo que quieras. Pero también hay generadores de mapas. Ahora no tengo un nombre en concreto, pero si pones generador de mapas en Google y tal, te va a salir. Hay veces que te generan ya la forma de la Tierra y dices, pues este me encaja, pues le voy a poner aquí 4 ciudades, ¿qué tal? Eso también es una opción para ir tirando. Sí que es verdad que al final tienes un montón de ilustradores que hacen mapas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Andrés Aguirre, que seguramente mucha gente ya lo conoce porque está publicando, bueno, está haciendo un montón de mapas tanto por encargo a editoriales como versiones de mapas ya conocidos, ¿no? Tiene de Señor de los Anillos, tiene de Acotar, todo eso, ¿no? Y mi recomendación final es que si vas a publicar un libro que incluye un mapa y te lo puedes permitir, cuentes con un ilustrador, porque Incarnate, el problema que tiene, y estos generadores de mapa, es que casi todos van a ser iguales. O sea, lo que tú hagas va a ser muy parecido a lo que haga otra persona. Depende de
cómo de único quieras que sea tu mapa y de personalizado. Y también, al final, los artistas que se dedican mucho a hacer mapas se han estudiado lo que es la geografía, lo que es lógico y lo que no. O sea, no tiene sentido, por ejemplo, que un río nazca en medio de, yo qué sé, cerca de una zona baja de tierra y suba hasta una montaña. Es lo contrario, los ríos suelen nacer en montañas, en zonas altas y de ahí descienden hasta la costa. Entonces, ese tipo de cosas hay veces que nosotros no lo tenemos en cuenta y alguien que sea especializado en dibujar mapas te le puede decir, oye, esta parte de tu mundo no tiene lógica, vamos a cambiarla. Claro. Mm. Me parece súper interesante todo esto. Al final, hay tantas cosas que tienes que tener en cuenta para a Total. lo que te dediques, da igual. Sí, es Eh, que ser escritor es, sobre todo, a ver, yo es verdad que solo cuento la parte de fantasía porque es al final lo que siempre escribo, pero es mucho trabajo, es mucho trabajo crear un mundo de cero. A mí es lo que más me gusta personalmente de escribir fantasía, pero claro, implica echarle tiempo. Claro, y tener en cuenta un montón de conocimientos que no siempre se tienen en cuenta. Mm, sí, sí. Tu primera publicación, la que nos has comentado antes, de Almas Encadenadas, a mí me llama especialmente la atención porque trata de ángeles y demonios, ¿no? Que es una temática sobre la que yo también he escrito y estoy escribiendo, de hecho. Y entonces me gustaría saber, ¿fue muy diferente el planteamiento del world building para esa historia y para la trilogía de ahora? Sí, sí, sí fue diferente porque Almas encadenadas es fantasía urbana. Entonces, la historia transcurre en nuestro mundo. La forma en la que está insertada es en nuestro mundo y además en el presente. Entonces, tienes que buscar cómo encajar la parte fantasiosa de tu historia en el mundo. Si hay veces que dices, bueno, voy a alterar totalmente, pues yo que sé, aquí los que mandan son los ángeles. O no, los ángeles viven escondidos y los humanos no saben de ellos, ¿no? El típico, pues, cazadores de sombras o todo esto, ¿no? Los humanos son ajenos totalmente a esa parte paranormal que convive con ellos. Entonces, para mí, en cierto sentido, fueron más sencillos a lo que es toda la parte de las costumbres, todo lo que he dicho de dónde, cómo viven, cómo visten, todo eso, realmente era la parte más, como más similar a como lo tenemos nosotros. La parte difícil es que esos mundos tan distintos puedan interaccionar y sea algo creíble, porque el problema cuando tú escribes fantasía y creas un mundo es que si bien estás desarrollando algo que no existe, tienes que hacer que el lector, para el lector cuando lo está leyendo, sea creíble. Es un matiz un poco diferente porque sí, te estoy hablando de vampiros, no existen, pero yo tengo que hacer que funcionen dentro de ese mundo para que tú te lo creas. Es un poco como lo que sí, que antes estabas hablando también de este tema y Udi ha dicho, es que me lo estoy creyendo. Entonces yo creo que Mm, eso es algo que en tu caso, por lo que nos estás contando, yo creo que lo desarrollas muy bien y haces que parezca real. O sea que yo mi enhorabuena porque ese punto ya lo Gracias. tienes conseguido. Gracias, gracias. Jo, es que sí, al final yo, a ver, a lo mejor esto es un poco polémico, entre comillas. Hay gente que dice que por escribir fantasía puedes hacer lo que quieras. Yo no estoy de acuerdo con esa opinión, es personal mío. Sí que creo que obviamente la fantasía te da muchísima libertad, pero sí que creo que para que tu mundo sea creíble tiene que haber como unas normas dentro de ese mundo. Pueden ser normas que no tienen nada que ver con las normas que tenemos en el nuestro, que no sean lógicas, pero en ese mundo funcionan y tienes que intentar respetarlas, ¿no? Porque si te vas sacando cosas de la manga, sobre todo con, yo que sé, con poderes mágicos o que de pronto un personaje diga algo que no ha podido hacer nunca, de pronto lo hace y no hay indicios de que ese personaje podía hacer eso, de que se ha esforzado por conseguir hacer ese, no sé, un hechizo o lo que sea, va a sacar al lector, va a decir, jolín, es que si todo se puede solucionar por arte de magia, ¿cuál es el conflicto? Me tienes claro, que no había poner ningún límites. conflicto. Claro, me Mm, tienes que poner ciertos límites dentro de que, a ver, em, ya eso es elección de cada uno. No quiero decir, ahora ponte un montón de cadenas y ataduras a tu sistema de magia porque la fantasía cada uno la desarrolla como quiere. Pero al menos establece una serie de normas en tu mundo y no te salgas de ellas, porque si no, no va a sacar al lector de la lectura.
Y otro de los aspectos que ya has comentado que nos gusta mucho sobre tu obra es todo el merchandising que suele acompañar a tus publicaciones, que claro, al explicarnos ya tu sistema de publicación y decir que tú dibujas y tal, entiendo que lo haces todo tú sola, que te encargas de idearlo, de llevarlo a cabo, los envíos de la preventa, que lo gestionas todo tú. Sí, hay veces que me pregunto por qué me he metido en esto, pero luego me acuerdo que al final me gusta mucho. Y son cosas que yo ya hacía antes de publicar. O sea, yo dibujaba mis personajes, yo creaba mis mapas, yo fantaseaba con, Buah, es que el libro puede tener esto, lo otro, puedo acompañarlo de... Yo de hecho tengo online, lo que pasa es que está desfasada y necesita una manita, una revisión, pero yo ya hice una especie de enciclopedia online para cuando publicaba online pudieran los lectores acceder a ella. Entonces ya hay un mapa interactivo que tú pinchas y te vas a una localización, te explica pues esa ciudad que tiene, te muestra con imágenes cómo es. Todo eso yo ya lo tenía hecho porque me gusta. Entonces ahí es cuando digo, bueno, lo haces, es mucho trabajo, pero lo haces porque te gusta. Igualmente, también no tengo problema a veces en contratar a artistas que me hagan más contenido adicional, porque yo hay veces que no llego o que no me considero, al final yo no soy profesional de la ilustración, no me dedico a esto, entonces hay veces que digo, oye, esto me viene grande, voy a contratar a alguien. Por ejemplo, ya digo, en este libro y en el segundo de este hay 10 ilustraciones. Yo he hecho la portada y he hecho el mapa y he hecho el árbol genealógico, pero las ilustraciones del interior, que a ver si encuentro alguna y os la enseño, esas las he contratado. O sea, he contratado a una artista que se llama Belén Culebras, que ella se dedica sobre todo al cómic, entonces tiene muchísima mano, muchísimo entrenamiento con lo que es la anatomía, las poses, eh, es genial. Entonces me ha hecho las ilustraciones tanto del primer libro como del segundo. Qué guay. Sí. Y Yo encantada. hay una cosa que nos llama mucho la atención, que ya la habíamos leído de ti y aparte la has mencionado, ¿no? Que eres biotecnóloga y esta profesión pues nos trae un aire como a ciencia ficción, ¿vale? Entonces nos gustaría saber si te planteas escribir algo fuera del género, sobre todo predominante del romance, o de momento vas a seguir en tus próximas publicaciones dentro del género romántico. Sí, o sea, a ver, yo sé que me planteo escribir ciencia ficción, probablemente le meta también romance, porque una cosa no quita la otra. O sea, al final yo creo que los libros no son siempre de un solo género, hay un género predominante, fantasía, romance, ciencia ficción, lo que sea, pero luego tienes pequeños toques de otros géneros, ¿no? Tengo algún relato escrito y ideas escritas de ciencia ficción. Lo que me pasa con ese género es que me genera más respeto. Como es algo que he estudiado, quiero que esté muy bien establecida, las bases sean buenas, dentro de que es ficción, tiene mucha ciencia. Entonces, además, la ciencia ficción que yo quiero escribir es más la que llaman muchas veces biopunk, hay cyberpunk, todos estos, pues más en la parte de biología, de biotecnología y todo eso. Entonces, sé que a futuro lo haré, no sé cuándo, porque de momento tanto que disfruto mucho los proyectos de fantasía y porque todavía no he terminado. Al final, esto es una trilogía, hasta que no la termine, no me planteo un poco lo siguiente. Pero sí, seguro que escribiré. Ese género es uno de los que más me llama a escribir, aparte de fantasía. Claro, cuando se tienen tantos conocimientos sobre algo, se tiene mucho más miedo de escribirlo, porque sabes cuántas veces te puedes equivocar. Claro, y que no gusta nada que venga alguien que sabe mucho del tema y diga, y esta tiene una carrera de biotecnología y ha escrito esto no tiene nada de sentido. Al final, yo creo que los autores de ciencia ficción buenos y tal, muchas veces han buscado consejo de científicos para que les digan, oye, esto funciona dentro de mi historia, esto tiene sentido, y al final yo pretendo aconsejarme a mí misma. También han pasado unos años desde que ya terminé la carrera y eso, pero bueno, siempre puedo tirar de apuntes y leerme las cosas, pero sí. Intento que mi idea es hacer una ciencia ficción que tenga parte científica. A ver si puedo. Qué guay.
Ahora que has dicho lo de los géneros y recordando un debate que tuvimos tanto en las charlas del In Love con Murcia y de Hueco Literario que tuvimos en la Feria del Libro de Murcia, ¿dirías que esta trilogía es fantasía con romántica o romántica con fantasía? Vale, para mí, voy a hacer primero una mini definición. Para mí, lo que define si es uno u otro es que si tú puedes quitar el romance de la historia funciona. Si le quitas el romance y la historia se te desbarata, no, para mí es más fantasía con romance. Por ejemplo, Almas encadenadas no le puedo quitar el romance, porque es una parte central, es motor de la historia. Para que sucedan las cosas tiene que haber esa relación. Entonces, yo diría que ese es más, yo no sé ya la diferencia romántica, no sé cuál sería, pero es romance y, a ver, la fantasía tiene mucho peso, pero ahí al contrario, ¿no? Y en cambio, este de Los Eternos Malditos para mí es fantasía con romance. Si le quito el romance, tengo que hacer ajustes gordos, pero la historia se sostiene. Pasaría todo igualmente, haya romance o no. Para mí esa es la diferencia. Muy bien. Bien. Pues en este espacio nos gusta compartir para terminar lo que estamos leyendo, ¿vale? Yo ya he terminado por fin el de Tú y yo a través del tiempo. La verdad es que me ha sorprendido gratamente. Creo que repetiré autora porque cuando vuelva a publicar, porque me ha gustado, aunque era histórica, pero con ese punto de cómo lleva los viajes en el tiempo y tal, que ya comentamos, eh, me ha parecido muy guay. Y ahora me estoy leyendo el de Besar un elfo de Tamara Molina, que ha salido justo esta semana con Match Mm. Story. Es una rom-com navideña en todo su esplendor, porque yo ya he entrado en el mood y ya de aquí no me sacan hasta mayo, o sea, enero, si acaso. Y la verdad es que es lo primero que leo de ella también y me está gustando mucho. De hecho, siento que me lo estoy leyendo mucho más rápido de la velocidad a la que yo venía leyendo últimamente. Y está escrito en tercera persona, pero el narrador es Cupido y de vez en cuando suelta comentarios propios, entonces es bastante divertido. Los capítulos son muy corticos, que es otra cosa que yo agradezco para que no se eternicen y poder tener pausas por en medio. Y la verdad es que me siento muy identificada porque la premisa al principio es que la protagonista es cuidadora de unos niños y los niños son escapistas. Y eso, las que somos madres, sabemos que no es tan raro, por desgracia. Entonces, está guay. ¿Qué estás leyendo tú ahora, Marca? Estoy leyendo dos libros a la vez. Estoy leyendo el segundo de Juego de Tronos, porque decidí, estuve esperando muchos años, venga, a ver si saca el siguiente, a ver si saca el siguiente y me animo. Y al final he dicho, me gusta mucho el mundo, la serie me decepciona un montón y la forma que tengo yo de reconciliarme con esa historia es al final leerme los libros independientemente de si los termina algún día o no. Entonces esa fantasía es bastante densa. Y también me estoy leyendo, que por fin me he puesto con él, con el segundo o sea, con Alas de Hierro, con el segundo de Alas de Sangre. Que, bueno, lo acabo de empezar casi, pero me viene bien para intercalar, para verme, porque al final creo que Alas de Hierro tiene fantasía, pero es un poco más ligera y son menos personajes, entonces me relaja más que la otra que prácticamente tengo que hacerme apuntes casi. Sí. Madre mía. Así además lo tienes fresco para cuando salga el siguiente en enero. Sí, sí, sí. Eso es otra de las razones por las que he dicho, venga, anímate. Así que diría que estoy en el mood de dragones en general. Sí. Pues yo ahora me estoy leyendo Las lágrimas de Siva de César Mallorquí, que para nada esperaba leérmelo, lo que pasa es que se lo han mandado en el instituto a mi hijo, que va primero de la ESO, y entonces un poco por si necesitaba ayuda y como a mí me mola mucho leer, pues empecé a leérmelo y me ha enganchado un montón el misterio que hay en la casa de las primas del protagonista. Pero lo que más me ha sorprendido es que subí una foto a Stories y Suspirando Libros en Instagram me dijo que a ella se lo habían enviado hace un montón de años. O sea que imaginaron la cantidad de tiempo que está ese libro como lectura en los institutos. Es que ahora que lo mencionas, lo voy a buscar, pero creo que me ha venido un flash de que yo ese libro me lo he leído en el instituto. Y de hecho, es que lo voy a ver un momento la portada para no colarme, pero yo recuerdo, sí, sí. O sea, es que recuerdo que
que en plástica nos mandaron a hacer como algo relacionado con el libro que estábamos leyendo en el instituto y yo hice un marcapáginas de esa historia. Ya libro. ahí, Y estará, ¿eh? Y ahí ya estará empezaste a guardado. hacer merchandising. Si Exacto. es que, por eso si es que no hay remedio, estaba destinado. Pero sí, tengo un marcapáginas de la chica que es protagonista. Bueno, no es la narradora porque creo que el protagonista es un chico, ¿no? Sí, exacto. Sí. Y con algunas frases de la novela. O sea, Será de una de sus primas, a lo mejor el marcapáginas, claro. guardado está seguro. O sea, yo eso no lo he tirado. ¿Dónde? No lo sé, pero está. Sí, sí. O sea, que Qué guay. lleva un montón de tiempo ese libro como parte de Madre mía. lecturas. Sí. ¿A ti A te mí no me suena, lo Alba? mandaron. ¿Sí? A mí no me lo mandaron, pero a mi hermana, que es 4 años menor que yo, a ella ya se lo mandaron en el instituto. O sea que sí Mm. que lleva un montón de tiempo. Madre mía. Bueno, ese sería otro melón para abrir, que es otro día. Si quieres, te invitamos, Marta, y hablamos de las lecturas obligatorias de los institutos. Yo encantada, encantada. Bueno, y ahora nos gustaría que nos recomendaras un libro que, por lo que sea, consideres que todas las lectoras de romántica deberían de leer. Puede ser de romántica, porque esto es Desayuno con Romance, y como tú sabes, pues nos encantan los libros de romántica, pero si tú prefieres recomendarnos cualquier otro libro que no sea de romántica, pero a ti te haya llegado al corazón, pues nos lo dices. Ay, qué difícil, porque es que llevo muchos años que prácticamente, o sea, sí que tuve una época de leer solo romance, pero ahora mismo no estoy nada en esa época, o sea, siempre con romance. Em, es que, a ver, a mí el primer libro que suelo pensar y que recomiendo, pero que tiene un montón de años ya, es el de Seis de Cuervos, que no tiene parejas varias, pero no, el romance no es el centro. Lo que sí me gusta es que de las tres parejas que hay, cada una es muy diferente. Tienes un tipo de romance entre dos personajes que no pueden tener contacto físico por traumas que tienen, que es también una relación muy bonita. Tienes otro que son todo físico, vamos, están todo el rato tocándose, y otros que son como un romance más tierno, más, pero no es una historia como tal de romance. Al final sigue siendo fantasía y tema de robos. Pero bueno, si a alguien le apetece leer ese tipo, también yo creo que a mí las parejas me encantan en esa historia. Los shippeo muchísimo. Yo me leí A mí seis también. recuerdos, gracias a Alba me leí yo ese libro y la verdad es que al principio estaba muy reticente yo en leérmelo y me gustó un montón. Sí, yo Además, esa yo es le dije, una. te va a encantar. Es verdad. Sí, además es que, claro, como vino, entre comillas, recientemente la autora a Madrid, yo fui a la Sí. presentación que hizo y todo, y me hice una foto con el cartel de Seis de Cuervos, como me encantan esos personajes, la verdad. Y antes de despedirnos, nos gustaría que les ofrecieras a nuestros oyentes un consejo para escritores, algo que a ti te haya servido durante todos estos años para crear tus historias. A ver, un consejo es no te rindas nunca porque es muy jorobado y no es en sí un consejo de escritura, pero haz comunidad. O sea, escribir es un trabajo, entre comillas, como es muy solitario. Estás muy solo, estás tú sola con tus historias y el teclado. Entonces, conocer a gente del mundo de Bookstagram, a otros autores con los que puedas compartir, tanto celebrar cosas buenas como buscar consejo, como pues descargar frustraciones, creo que eso ayuda un montón, porque estamos como muy solos, muy centrados en nuestra historia, entonces poder estar con más gente hace mucho. Ese es mi consejo, que no es de escritura como tal, pero que lo veo muy importante. Sí, pero exacto, al final la profesión de escritora no es solo limitarse a escribir, ¿no? Influyen muchas otras cosas, tienes que tener en cuenta muchas otras cosas y yo creo que es muy importante tener, pues eso, tu tribu, tus compañeras, porque además es una profesión que los problemas que surgen en el día a día no es tan fácil comentarlas con tu entorno que está totalmente apartado de este mundo, ¿no? Parece que no se tienen tan en serio, no son tan fáciles de comprender, entonces tener esas personas
en las que te puedas apoyar y también a las que tú les puedas ofrecer ese apoyo esos días, yo creo que es muy importante. Sí, porque comparándolo con mi otro trabajo en la industria farmacéutica, claro, yo tengo unos compañeros, tenemos departamentos, muchas veces voy a la oficina también los días que me toca ir, ¿no? Entonces, si yo tengo una duda, yo les pregunto, les digo, oye, ¿esto te parece que está bien enfocado? O muchas veces son proyectos que se hacen en conjunto entre varias personas. Entonces sí, salvo que seas un autor súper famoso que tiene detrás ahí un equipo completo de lectores, beta, de editores, de no sé qué, que te van a aconsejar y ayudarte durante el trayecto de escribir la novela, lo normal es que nosotros escribamos el primer borrador solos y luego ya veremos quién, ¿no? Pues entra en juego el editor o si pagas a yo que sé, un tema de estos, ¿cómo se llaman los de editing? Contratas editing y esas cosas, pues ahí ya recibirás feedback, pero si no, estás un poco solo. Así que sí, muy importante. Bueno, Marta, estamos súper agradecidas porque nos hayas dedicado este ratito hoy. Ha sido súper interesante. Creo que nos llevamos una buena base para desarrollar esos mundos de fantasía con los que soñamos y te deseamos de verdad que esta nueva publicación vaya súper, súper bien. Muchas gracias. Sí, sí, tengo un montón de ganas, la verdad. Y sobre todo también ganas de cerrar porque al final cuando escribes autoconclusivos dices, bueno, ya se acaba aquí. Pero cuando es una saga, yo tengo muchas ganas de terminarla y de completarla. Además, porque mucha gente dice, ay, te leeré cuando la tengas entera. Así Uf, que Lo tengo ganas de que entiendo. llegue ese momento. Sí, total. llegará, llegará. Y Sí, seguro que sí. la gente, como ha visto que has publicado el segundo, seguro que confían, porque algunas veces los lectores, tú sabes que lo que les pasa es desconfianza de a ver si me va a dejar, pero Mm, tú ya das tu pie de seguridad porque hoy se publica ese segundo. O sea que el sí, tercero llegará. sí, sí. Vamos, eso 100% seguro. Lo voy a hacer. Además es que como este es autopublicado, mando yo. Se va a hacer y se va a hacer. Punto. Perfecto. No hay más. Pues muchísimas gracias, Marta, y muchísimas Gracias. gracias, gracias a Y ti gracias a también. vosotras. Nosotras un placer. Muchas gracias también a los oyentes que nos están escuchando, porque sin vosotros estos desayunos llenos de romance y de literatura no serían posibles. Gracias por regalarnos este rato de compañía. Y te recordamos que puedes seguir a nuestra invitada, Marta Cuchelo, como @Marta_Cuchelo. A Alba la podéis seguir como @AlbaCayuelas y a mí como Rombayudy Romero. Nos escuchamos el próximo viernes y recuerda, el romance no es un género, es una forma de vida. Y quien te diga lo contrario, Miente.